como les mencionamos, habían estado bajo el poder absoluto del rey de Gran Bretaña. Y al crear pues su gobierno central nuevo, los estadounidenses decidieron evitar la concentración de poder en un solo funcionario o en un solo cargo de gobierno. Por medio de la Constitución se crearon 3 poderes del gobierno federal con el propósito de establecer y generar un equilibrio. Los 3 poderes tienen diferentes responsabilidades y esto se denominó como equilibrio de poderes. Ningún sector del gobierno puede hacerse demasiado poderoso porque está equilibrado por los otros 2 sectores. Entonces, haciendo este resumen básico, podríamos decir que el gobierno federal está constituido por el poder legislativo, que es el Congreso de los Estados Unidos, el poder ejecutivo, el presidente y el vicepresidente, y el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Federales de todo el país. Ahora vamos a analizar a cada uno de ellos. Fíjate, Wendy, cuando estos 3 poderes que están divididos, normalmente, y sucedió en Cuba, sucedió en Nicaragua, bueno, Nicaragua llegó a través de una guerra, pero en el dado caso de cuando es un cambio, como llegó Venezuela, por ejemplo, que fue a través del voto, los poderes en la mayoría de los países, está dividido. Tiene que estar dividido por el formato que toman de lo que existe en todos los países. Es el mismo formato que sucede acá en los Estados Unidos, que es el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Son los 3 poderes que hay. Pero el poder judicial lo conforman los jueces. El poder legislativo, tú lo acabas de decir, el Congreso, que se encarga de hacer las leyes. Y el presidente y el vicepresidente, que es el que ejecuta la acción. Pero normalmente el que da la cara o el que representa al pueblo es el presidente, porque es elegido a manera del voto popular. Se cree en los países latinos. Aquí en los Estados Unidos es similar, pero también es elegido por el voto popular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en los países como Venezuela, el gobierno trató de poner en contra y sacar al partido contrario y puso a todo el ejecutivo a favor de él y puso a judicial a favor de él, y el poder ejecutivo, que es el presidente, es el que tiene el gobierno absoluto. Cambió la forma de llevar. Se hizo en los Estados Unidos de dividir los poderes, pero que sean 100% independientes. Y acá en los Estados Unidos, por ejemplo, los jueces son 9, el poder judicial son 9, que es la Corte Suprema de Justicia, y esas personas son elegidos. Fíjate tú cómo llevan esas personas a tomar el poder en los Estados Unidos. Es elegido, designado por el presidente o convocado por el presidente, decir, bueno, a mí me gusta Elianis, que sea la juez. Pero eso no lo puede a dedazo, claro, sino que el poder judicial, el poder... Bueno, estamos hablando del judicial, ¿no? Sí, estamos hablando del judicial, pero el legislativo tiene que pasar el poder, la propuesta, y que todos estén de acuerdo para que Eliani sea la juez de los Estados Unidos. Pero, ¿de qué forma lo puede hacer? Es que haya un voto más 51 de los senadores voten a favor, que está de acuerdo que ella sea la jueza, porque ese juez es de por vida. Correcto. Eso es vitalicio. El poder judicial, donde se dicen si la ley se aprueba o no se aprueba y que no daña la salud del pueblo, es a través de los jueces. Los jueces son los que ven que no sean dañados tus derechos. Por eso es que es un paso de ellos independiente,
a la otra parte del gobierno. Así que, por ejemplo, podríamos hablar resumidamente de lo que has mencionado anteriormente, el Poder Legislativo, que es el Congreso. Los ciudadanos de cada uno de los estados votan en las elecciones libres para escoger a sus representantes del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso tiene la responsabilidad de crear leyes de la nación y está integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. Por eso es que este Poder Legislativo es tan importante. Los ciudadanos de todos los estados votan para escoger a los miembros de la Cámara de Representantes. Hay 435 miembros de la Cámara de Representantes y el número de representantes de cada estado depende del número de habitantes en ese estado. Cada estado está dividido en distritos. Los habitantes de cada distrito votan por una persona que represente el distrito en la Cámara de Representantes. Los representantes pues ocupan un cargo por 2 años, durante 2 años, y después de este periodo los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por los mismos representantes o escoger representantes diferentes y formar parte del Congreso por un periodo indefinido. Existen 5 delegados adicionales pues, en la Cámara de Representantes, y estos son los representantes del Distrito de Columbia, la Mancomunidad de Islas Marianas del Norte, los territorios de Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un comisionado residente representa también a Puerto Rico. La Cámara de Representantes hace leyes y tiene algunas responsabilidades especiales, y solamente la Cámara de Representantes puede proponer leyes sobre impuestos o decidir si el Senado debe enjuiciar a un funcionario del gobierno acusado de un delito contra el país, y este proceso se conoce como impugnación, que hemos escuchado esta palabra muy común anteriormente. En cuanto al Senado de los Estados Unidos, el Senado está integrado por 100 senadores. Los ciudadanos de cada estado votan por escoger a 2 senadores para que representen el Congreso, y los senadores ocupan un cargo durante 6 años. Después de este periodo de 6 años, pues nuevamente pasa esto, que los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por los mismos o elegir a nuevos. Solamente, ¿qué puede hacer el Senado? El Senado solamente puede aprobar o rechazar los acuerdos que el presidente celebre con otros países u organizaciones de países, y estos acuerdos reciben el nombre de tratados. También puede aprobar o rechazar el nombramiento de cualquier persona escogida por el presidente para ocupar un cargo de alto nivel, tales como los magistrados de la Corte Suprema, lo que mencionó Giovanni, o los funcionarios que dirigen departamentos federales, como por ejemplo el Departamento de Educación, Departamento de Salud y también de Servicios Humanos. Enjuiciar a un funcionario de gobierno que haya recibido la impugnación de la Cámara de Representantes también lo puede hacer, y solamente, de hecho, lo puede hacer el Senado. Así que tan importante es estas diferentes funciones, Giovanni, para que este poder legislativo tenga un equilibrio. Mira, el poder legislativo, Wendy, está dividido en 2. Uno es el Senado de los Estados Unidos y el otro son los congresistas, como bien lo decías. Pero el Senado está elegido por 2 representantes de cada uno de los estados. Por ejemplo, si hay 50 estados, tienen que haber 100 representantes. ¿Por qué lo hicieron así? Es que la división en la Constitución de los Estados Unidos es tan perfecta, Wendy, que cuando tú la conoces, tú dices, qué locura las personas que hablan que va a llegar comunismo a los Estados Unidos. Total. ¿Por qué? Porque, y eso me gusta que demos este tipo de información, porque enriquece el conocimiento de nosotros los votantes. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el Senado? Lo estás diciendo, revoca o elige lo que es la parte de los jueces. O sea, encontraste, por ejemplo, que solo son 9, y fíjate, no pueden ser 9 nada más, pueden ser 11, pueden ser 12, pueden ser 13. Lo que el presidente quiera, en el momento que quiera, puede decir, bueno, ya ahora, a partir de que yo estoy en el poder, van a haber 13 jueces. Y hay que aceptarlo, y él propone los otros, en el dado caso serían 4 adicionales,
lo propone y el Senado lo aprueba o lo rechaza. ¿Por qué? Porque estas personas, el Senado, lo que hace es que es la representación de cada uno de los estados que son parte de la Unión Americana. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué lo hicieron así? Porque todos los estados, por ejemplo Utah es un estado demasiadamente pequeño, pero tenía que tener una representación también. ¿Qué es lo que sucede? Todos fueron por igual. ¿Quién representa al pueblo directamente? El Congreso. Y el Congreso, porque como Marilyn se puede vender y es congresista, Eliani se puede vender y es congresista, entonces al pueblo lo están renovando cada 2 años. Está tan perfecta, porque por ejemplo, hoy Marilyn votó por una ley que viene a favor de las empresas que están perjudicando, y en la próxima elección que haya, pues entonces hay que cambiarla, tan simple como eso. Entonces, por esa razón es que se convirtió o se hizo cada 2 años, renovable de por vida, igual que el Senado de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos solo pueden durar 6 años. 6 años y vienen a la reelección. Correcto. Y van a la reelección cada 6 años y pueden ser de por vida, pero lo tiene que elegir el voto. Ahora, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en la Florida existen creo que 27 votos. Quiere decir que hay 25 congresistas, y que creo que ahora cambió con la parte del censo, que a los estados, a la Florida le dieron uno más. Ajá, sí. Pero en el dado caso de la Florida tenemos 27 votos para los Estados Unidos. Luego después, cuando vayas en el tema, más adentro de eso te vas a dar cuenta, porque ahí es donde viene la selección posteriormente de lo que es el presidente. Pero en los 27, 2 incluye a los 2 senadores y 25 representantes estatales. Así es. Bueno, entonces yéndonos al Poder Ejecutivo, que es el presidente es el líder del Poder Ejecutivo y tiene la responsabilidad de defender y hacer cumplir las leyes de todo el país. El presidente tiene muchas otras responsabilidades, como por ejemplo establecer políticas nacionales, presentar leyes a consideración para el Congreso y escoger funcionarios de alto nivel y miembros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente también es el líder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le llama comandante en jefe. Cada 4 años los ciudadanos de los Estados Unidos votan en elecciones para escoger al presidente y al vicepresidente. El presidente puede ocupar el cargo durante 2 periodos de 4 años solamente. El vicepresidente pasa a ocupar el cargo de presidente si el presidente muere, renuncia o simplemente no puede continuar ejerciendo sus funciones. Les voy a invitar también que vaya a la página web de la Casa Blanca, es whitehouse.gov, y pueden encontrar muchísima información, de hecho una biografía de cada uno de los funcionarios que corresponden, el gabinete de la Casa Blanca y las funciones de cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta lo que decía Giovanni, el valor que tienen las leyes de los Estados Unidos y que están perfectamente hechas para el equilibrio de todas y de todos los ciudadanos que estamos aquí en los Estados Unidos. Ya yéndonos al Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, en la Constitución se creó la Corte Suprema de Justicia como el tribunal de más alto rango del país. A los 9 jueces que integran la Corte Suprema se les llama magistrados. El presidente pues escoge a los miembros de la Corte Suprema, quienes pueden desempeñar su cargo durante un periodo indefinido, mientras estén capacitados para hacerlo. La Corte Suprema puede invalidar leyes tanto estatales como federales si entran en conflicto con la Constitución. También existen otros tribunales federales, tales como los tribunales de distrito y los tribunales de circuito de apelación de los Estados Unidos. Si usted quiere saber un poquito más a fondo de este tema, de cómo está conformado el Poder Judicial y todas sus características y responsabilidades, puede visitar el sitio web www.supremecourt.gov. Usted lo va a entender y va a querer saber un poquito más de todo lo que hoy les hemos mencionado aquí. Luego, pues,
ya cuando usted tenga un poquito más de conocimiento y viva esa experiencia estadounidense, va a aprender un poquito más de los Estados Unidos, también verá que los Estados Unidos son ricos en parques nacionales, en lugares históricos y majestuosos, y que están a la disposición de todas las personas que vivimos en los Estados Unidos. Es muy bonita la historia, así como me imagino y aseguro que es la historia del país de donde nosotros nacimos, pero ya estando aquí en otra tierra, donde vinimos a buscar un mejor futuro, nos debemos interesar por saber y entender este funcionamiento y también la magia que tienen las leyes de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjate qué interesante, Wendy, que el presidente, todos están unidos, ¿no? Pero hablaste del presidente, en otra ocasión vamos a hablar del presidente y del vicepresidente. Del vicepresidente, ajá. Cómo se elige el presidente de los Estados Unidos. Pero lo bonito es de que, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos es 100, o sea, está equilibrado. ¿Qué pasa si cuando sucede algo que hay 50 republicanos y 50 demócratas que no están de acuerdo y 50 están a favor? Interviene el vicepresidente. Ajá. El vicepresidente de los Estados Unidos, aparte de ser vicepresidente, es el presidente del Senado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si hay una igualdad? Es Kamala Harris. En este caso es Kamala Harris, sí. ¿Qué pasa si en el sistema está empatado? El voto del vicepresidente en el Senado es el que se desempata. Por eso es tan importante quién y cuál es el partido que está en el poder. Porque dependiendo del partido, va a ser que el Senado se incline hacia la izquierda o hacia la derecha. Y estos detalles, Wendy, al final nos vamos a dar cuenta que este país es el país más grande del mundo, donde no puede haber una invasión comunista, donde, por ejemplo, lo que quiso el presidente Donald Trump el día 6 de enero del año 2021, él no se pudo. ¿Por qué? Porque las cámaras están divididas. Quiso ir a hacer un asalto al Congreso, derrumbar al Congreso, eliminar a la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, eliminar al vicepresidente. ¿Para qué? Para quedarse con el poder judicial y para quedar, porque el poder judicial lo tenía controlado, porque había subido a varios de los jueces que están puestos por él, y al dominar el Congreso y el Senado, había un total, pero total control. Y eso no se pudo porque este país, cuando hicieron las divisiones, lo hicieron de una manera correcta. Y por eso es que gozamos por esa libertad tan grande que tiene los Estados Unidos, Wendy. Así es, bueno, les deseamos a todos un excelente fin de semana de Super Bowl. Volvemos a sintonizar el día lunes aquí en Radio Luz Miami. Que tengan un muy buen fin de semana y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.